Hola, en esta ocasión vamos a empezar con un tema completamente nuevo y por lo mismo muy interesante. El tema de esta sesión tratará acerca de la comunicación no verbal o bien el lenguaje corporal. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que el autor principal sobre el cual vamos a basar esta sesión es Mark Knapp. Él escribió un libro que se llama La comunicación no verbal, lenguaje y entorno. Bien, antes de iniciar con el tema, a mí me gustaría que reflexionáramos un poco acerca de lo que es la comunicación no verbal. La comunicación verbal, evidentemente, es un asunto, es un proceso lógico porque tiene o está integrado con las palabras y el uso de las palabras. Sin embargo, las palabras, y esto es importante que también lo establezcamos, no tienen un significado en sí mismas. Son las personas, los individuos, quienes le proporcionan a cada una de las palabras los significados, que pueden ser significados latentes, significados connotativos, significados denotativos, etc. Ciertos tipos de significados dependiendo de qué, del contexto en el que se están utilizando las palabras, de nuestra propia formación, de ciertas características como la cultura, la tradición, el nivel de escolaridad, los intereses, el lugar y las personas con quienes las estamos utilizando. Bien, eso es el lenguaje verbal. Ahora bien, el lenguaje no verbal es un asunto analógico. ¿Por qué? Porque está conformado, se constituye de una serie de signos, signos visuales, signos auditivos, signos gestuales, movimientos del cuerpo, etcétera, etcétera. El lenguaje no verbal es un asunto que ha buscado o ha tomado la atención de grandes investigadores de la comunicación desde principios del siglo pasado. En 1900, el alemán Olsen empieza a hacer investigaciones y estudios serios sobre lo que es, lo que significa y la utilidad que podría llegar a tener la comunicación no verbal. Sin embargo, ¿por qué es importante? Bueno, desde que se empezó a estudiar. Porque la comunicación no verbal necesariamente es un complemento de la comunicación verbal. Si nosotros quisiéramos separar estas dos, sería realmente arriesgado y poco probable. Normalmente una palabra, un mensaje hablado, está complementado con una serie de gestos y con una serie de movimientos corporales que muchas veces nos dicen más que el mismo mensaje a través de las palabras. Luego entonces sería arriesgado y además poco atinado que nosotros quisiéramos o que enfocáramos nuestro estudio de la comunicación básicamente a los mensajes escritos o bien hablados. La comunicación no verbal va a requerir de una mayor percepción. ¿Por qué? A ver, si bien es cierto que el lenguaje verbal, las palabras, de lo que tratan es de expresar ideas o bien pensamientos, en el lenguaje no verbal, lo que nosotros vamos a estudiar básicamente es en cómo expresamos las emociones. De ahí que se establezca, se diga, que en la mayoría de las ocasiones las mujeres van teniendo una mayor percepción y van obteniendo mayor información a través del estudio y detectar los elementos que van a conformar a la comunicación no verbal. Porque si no mal recuerdan, habíamos dicho en alguna sesión que el cerebro humano está dividido en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el encargado de los sentimientos y el izquierdo es el encargado de las palabras. Bien, se dice que las mujeres en su mayoría tienen mucho más desarrollado la parte o el hemisferio derecho. Por lo tanto, es más común que al llegar a un restaurante o al llegar a una reunión, una mujer pase por en medio del salón y solo con esos 10 segundos que le tome atravesar de lado a lado el espacio, ella se pueda dar cuenta a quién le cayó mal, quién la vio feo, quiénes estaban discutiendo y además quién está triste, quién está llorando por ahí una pena de amor.
porque básicamente lo que hacemos es detectar con mucho mayor facilidad las, digamos, señales de la comunicación no verbal. Sin embargo, si nosotros estamos estableciendo que se complementan, evidentemente eso es lo que hay que hacer. Tenemos que tomar en cuenta tanto una parte como la otra. Sí es cierto, y eso lo veíamos en una gráfica hace un par de sesiones, que el 55% de los mensajes que yo registro de manera consciente tienen que ver básicamente con los gestos. La información que yo obtengo a través de los gestos, de los movimientos corporales. De ahí la importancia de sí estudiar la comunicación verbal y además complementarla con la comunicación no verbal, porque como ya dijimos, muchas veces el mensaje a través de los movimientos corporales es totalmente diferente al que se dice a través de las palabras. Sí requiere de mucho mayor percepción, requiere de afinar absolutamente todos los sentidos, quiero decir, el gusto, el tacto, el oído, el olfato, ¿sí? Hay que ser sumamente minuciosos en el estudio y en el análisis de cada una de estas señales. Por lo tanto, los objetivos específicos que vamos a analizar y a cumplir a lo largo de esta sesión son los siguientes, como lo pueden ver en su lámina. Por un lado, evidentemente, comprender la importancia del lenguaje no verbal o bien del comportamiento no verbal. Para esta, digamos, situación, en este momento, a lo largo de las sesiones que hablemos del tema, lo podremos utilizar como lenguaje no verbal o bien como comportamiento no verbal. Ambos son correctos. Siguiente, vamos a describir la naturaleza y observar hasta qué punto es probable que nosotros controlemos nuestras señales a través de los movimientos corporales. Y finalmente vamos a establecer la utilidad del lenguaje no verbal en la interacción del ser humano en general. ¿Les parece? Comencemos. Hay que empezar por definir qué es la comunicación no verbal. Nosotros vamos a tomar como definición principal aquella que establece Knapp en el libro que les comentaba yo hace un momento. Esta definición la estableció él aproximadamente en 1990 y dice que la comunicación no verbal equivale o se establece a aquellos mensajes que yo envío, que yo emito a través de maneras o formas diferentes de las palabras, manifestadas básicamente por los movimientos corporales y por una serie de elementos más que vamos a ver en un momento. Cualquier mensaje que yo envío y que es captado por un emisor a través de una manera diferente, quiero decir distinta a las palabras, eso automáticamente se convierte en un elemento del lenguaje no verbal. La separación, como yo les decía, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, es, digamos, arriesgado, porque la línea que los está dividiendo es sumamente imposible de ver. Se complementan tanto que difícilmente podríamos estudiarlos de manera separada, categorizarlos, ¿sí? Ahora bien, como dice en su lámina, la línea divisoria es tan rígida porque en la mayoría de los casos se complementan y se relacionan. ¿Qué quiero decir? Imaginen ustedes, sobre todo, por favor, en expresiones onomatopéyicas. Cuando yo quiero expresar que no estoy muy segura de algo, que no he entendido, que no me ha quedado claro, puedo hacer algo así como, ¿sí? Y entonces ese es un sonido y se podría considerar como una expresión verbal. Sin embargo, ese sonido tiene todo el significado y la connotación que nosotros le damos, básicamente porque va acompañado de un ¿sí? Que tiene que ver con fruncir el ceño o bien voltear hacia arriba o levantar los hombros o hacer una mueca con la boca, qué sé yo. Ese tipo de complementariedad
nos lleva a la aseveración de que la percepción va haciendo y se va haciendo fundamental en el estudio de la comunicación no verbal. Si yo abro mis canales perceptivos, si yo empiezo a hacerme a la idea y a abocarme y a esforzarme en irlos detectando, va a ser mucho más fácil que ellos afloren, que se vean y sobre todo que los pueda yo también ir midiendo en mí. Eso es lo importante de esta sesión, que no solo lo vamos a ver proyectado en otros, que no solo vamos a hablar de lo que va sucediendo y de los mensajes que otros me quieren mandar, sino de los mensajes que yo mismo estoy mandando y que mando de una manera consciente e inconsciente, todo el tiempo. Recordarán que habíamos hablado de aquella frase que decía Lacan, en donde se establecía que aún en el silencio el ser humano se comunica. ¿Por qué? Porque ser es igual a comunicación. No podemos nada más no comunicar. Y evidentemente nuestro cuerpo es un elemento vital en el asunto de la comunicación a todos los niveles. Bien, ¿cuáles son aquellos sistemas de la comunicación no verbal? Como lo pueden ver en su pantalla. Los elementos que conforman a la comunicación no verbal básicamente se pueden, digamos, clasificar en 5. Por un lado, cómo nos vemos, es decir, a nivel físico y la ropa que usamos, el tipo de indumentaria, de vestimenta que vamos llevando en la cotidianidad. Segundo, cómo hablamos, es decir, el tono, el timbre, el volumen, ¿sí? Siguiente, cómo olemos. Y de aquí a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. El cómo olemos tiene que ver evidentemente con qué perfume, qué fragancia, qué jabón vamos utilizando en nuestro aseo personal cotidiano de todos los días. Sin embargo, al momento de que yo estoy hablando de niveles de percepción, también tengo que tomar en cuenta que hay un nivel de percepción que va mucho más abajo, que es mucho más primario en ese sentido y que tiene que ver más bien con el olor, la manera de cómo olemos como individuos, como seres humanos. Se han hecho estudios serios a este respecto y se ha establecido que el ser humano tiene, al igual que muchos otros animales, la capacidad, digamos, de una manera mucho más profunda de detectar ciertos aromas que le son agradables y ciertos aromas que va rechazando. De ahí la expresión de hubo química o no hubo química. Hay momentos en los que yo conozco a una persona, es la primera vez que la veo y solo de acercarme a ella yo la rechazo o bien la acepto. Y se ha establecido a través de estos estudios que es cuestión de percepción y de percepción olfativa, en donde ese humor que puede llegar a tener esta persona a mí me agrada o no. Y entonces, sin que haya una explicación racional, sin que haya un motivo aparentemente real para mí, de manera consciente, quiero decir, yo puedo establecer o no una relación con esa persona. Y eso tiene que ver con el cómo olemos, ¿sí? Eso, claro, es a un nivel sumamente primario, les decía yo. Ahora bien, a un nivel mucho más consciente y mucho más racionalizado. Evidentemente, cuando nosotros son las 8 de la mañana, llegamos a la oficina y entramos al lugar de trabajo y entonces percibimos un agradable aroma a café recién hecho. Volteamos y nos encontramos con la compañera de trabajo o bien con el compañero de trabajo y claro, son las 8 de la mañana y entonces aún podemos percibir el agradable aroma de su loción o de su perfume y eso va haciendo que nosotros nos sintamos mucho mejor al lado de esa persona. Quiero decir que cada uno de estos elementos que vamos a ir analizando poco a poco nos va a determinar de manera directa y clara la manera en cómo otros nos perciben, la forma en que podemos relacionarnos y sobre todo y de manera importante aquellos mensajes que vamos enviando y que van siendo captados, querámoslo o no.
Bueno, como leemos, ¿cómo nos movemos? Quiero decir, a nivel corporal, todo el cuerpo va diciendo cosas. Todo el cuerpo, todo el tiempo va enviando mensajes, como las manos, las piernas, la cabeza, el rostro evidentemente, la postura, la proximidad, el espacio que yo voy teniendo entre una persona y otra, etcétera. Entonces eso es el cómo nos movemos. Y finalmente el ambiente que puede, digamos, influir o puede enviar mensajes en dos sentidos, tanto en la persona, el individuo, como a nivel grupal, ¿cierto? Bien, entonces estos son los componentes de la comunicación no verbal. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Vamos a empezar evidentemente por nuestra apariencia, es decir, a nivel físico y a nivel vestimenta, cómo es que lo que hacemos y lo que usamos y cómo somos puede o no intervenir en establecer una relación o un proceso de comunicación efectivo y exitoso. Muy bien, antes de adentrarnos con toda profundidad a lo que es la comunicación no verbal, es muy importante que primero establezcamos tres conceptos básicos. A partir de estos se desprenden todos los demás. El primero de ellos es la kinésica. Algunos autores la nombran o la denominan kinésica y algunos otros cinésica. Es exactamente lo mismo. En esta sesión le vamos a denominar kinésica. La kinésica es la técnica que se ha utilizado y se ha desarrollado a lo largo del tiempo para examinar el comportamiento humano a través de ¿qué? De los movimientos corporales. Para eso nos va a servir la kinésica. Por el otro lado, el siguiente concepto, como bien lo pueden ustedes ver en su pantalla, es la proxémica. La proxémica es el estudio de la manera en que los seres humanos vamos haciendo uso del espacio. En la comunicación no verbal, la proxémica es sumamente importante. Si nosotros estamos, por ejemplo, sumamente molestos, tendemos a acercarnos hacia el otro individuo de una manera agresiva. ¿Por qué? Porque lo que queremos es, de alguna forma, demostrarle nuestro enojo, nuestra ira, ser agresivos con él y entonces invadir su espacio vital. Cuando yo conozco y sé, aprendo, digamos, a desarrollarme a través de la proxémica, es, digamos, mucho más efectivo el uso que yo hago del espacio. Cuando estoy dando una junta, estoy haciendo una exposición, ya sea con mis accionistas o con mis colaboradores, es muy importante que yo tenga perfectamente clara cuáles son las dimensiones de ese espacio, de ese salón, para que pueda hacer uso de él. Y entonces, a través de los lugares en donde me voy colocando, la manera en cómo me voy acercando, lo que voy haciendo conforme voy dando la explicación, eso a mí me ayuda a reforzar o bien a mandar ciertos mensajes claros y concretos. Entonces, la proxémica es básicamente el estudio de cómo vamos utilizando el espacio en un contacto interpersonal o bien en un contacto grupal. Y finalmente, la polisémica. En comunicación no verbal, vamos a acostumbrarnos a reconocer y a escuchar constantemente este concepto. Se dice que la comunicación no verbal está constituida básicamente por comportamientos polisémicos. Esto quiere decir que cada comportamiento o algunos comportamientos pueden variar de significado dependiendo del contexto o bien de la situación en la que se den. Me voy a explicar, voy a poner un ejemplo. Muy bien, si yo hiciera esta señal, estoy utilizando el lenguaje no verbal. Esto es un signo. Bien, este signo, si nosotros lo vemos ahorita, podríamos decir que significa o que tiene el significado de victoria. Eso puede ser. Sin embargo, si esta misma señal, este mismo movimiento corporal, yo lo hubiera hecho o lo hubiera visto en una película de la década de los 60, entonces yo sabría perfectamente bien que esto no significa victoria,
más bien significa amor y paz. Sin embargo, si nosotros viajáramos a la Ciudad de México el 2 de julio del año 2000 y nosotros fuéramos por la avenida que atraviesa prácticamente el centro de la ciudad, que se llama Avenida Paseo de la Reforma, y nos hubiéramos encontrado con una persona que hacía esta señal, en ese momento y en ese día, esto hubiera significado Vicente Fox. Vicente Fox es el actual presidente de México. Ese día él había ganado. Él había utilizado esta señal como para tener un elemento de recordación en su campaña. Eso quiere decir que el mismo signo, la misma señal, puede tener significados totalmente diferentes dependiendo del contexto y del lugar en donde se ha utilizado. Por eso, el comportamiento no verbal es un comportamiento polisémico. Bien. Espero que nos haya quedado claro el último concepto, el último término. Yo les voy a pedir, por favor, que hagamos lo siguiente. Vamos a observar una escena en donde intervienen dos individuos. La primera de ellas es una empleada y el segundo de ellos es el jefe de esa empleada. Les voy a pedir, por favor, que si es necesario, centren toda su atención básicamente en la manera en cómo ella realiza dos cosas principalmente. Primero, cómo utiliza el espacio y eso qué connotación me da a mí. Y segundo, cuáles son aquellos movimientos corporales que de alguna forma a mí me ayudarían a saber y a conocer qué es lo que está pasando en la escena. Les voy a pedir un favor, si es posible, reduzcan el volumen de su computadora para que puedan ver en todo el sentido amplio de la expresión la escena. Quiten el sonido. Vamos a ver, por favor, y a revisar básicamente los movimientos corporales y el uso del espacio, es decir, la kinésica y la proxémica. ¿Les parece? Vayamos, pues. Ok. Sí, hola, Lupita. licenciado, ¿cómo está? Por favor, no me mandes llamadas. ¿Qué pasó, Gaby? ¿Me puedes regalar 5 minutos, por ¿Cómo favor? no? Siéntate. No, la verdad no me gustaría, estoy... ¿Por qué, Gaby? Dime, siéntate, por favor. No, lo prefiero platicar así. Dime. Tengo un problema muy serio. Se trata de Lupita, la nueva colaboradora. Lupita ya tiene a su cargo varios elementos a trabajar, pero se la pasa toda la mañana haciendo otras cosas. No me gustaría especificar qué cosas, pero son cosas que no intervienen en nuestro trabajo. Entonces, no es posible que se la pase comiendo, que se la pase platicando, que se la pase chateando en celular, y nosotros le estamos diciendo constantemente las labores y no nos hace caso. Entonces, no es posible. Yo creo que es importante que tengamos una junta, que tengamos Me parece muy bien. una plática en que usted intervenga y que vea que de verdad somos un conjunto de trabajo. Entonces, no sé en qué me puede ayudar. Estoy de verdad muy preocupada porque estamos a cierre y no veo los resultados. Siéntate primero, por favor, Lupita. Te lo pido de favor. Tú sabes que yo he estado siempre muy al pendiente de lo que les ocurre a cada una de las colaboradoras de esta compañía. Una de las partes que más me importa es saber sus inquietudes. Ya lo que me estás comentando, vamos a trabajar en ello. Obviamente, si tú me dices, mañana mismo programamos la junta y convocamos a todos para que todos trabajen sobre nuestros mismos objetivos. Te lo aseguro que va a ser así. Tienes que pensar en que es parte de los objetivos, de la misión que tenemos de este negocio, y cada uno de los colaboradores siempre ha formado parte importante de ello. Te invito un agua, un cafecito. No. Algo para que se te baje el coraje, por favor. Ay, ¿Segura? sí, yo creo que sería mejor que me calme, que piense mucho mejor lo de la junta para mañana para resolver los problemas, y si es posible, después de la propuesta que haga, venirla a platicar nuevamente y mañana hacer la junta ya en conjunto para que se resuelva todos los problemas. Estoy muy interesado en que sea así, Lupita. Vas a ver que las cosas van a mejorar. Nosotros vivimos de la retroalimentación de lo que ustedes nos proporcionan.
Para mí es importante conocer sus inquietudes y vas a ver que vamos a salir adelante de esto. Y cualquier cosa, sabes que esta oficina, ustedes tienen las puertas abiertas. ¿Está bien? Ok. Vete tranquila y con la seguridad de que las cosas van a salir mejor. ¿Ok? Ok, muchas gracias. No tienes de qué, que pases Gracias, buen día. licenciado. Que te vaya muy bien y gusto en saludarte. Gracias. Hasta luego. Bien, ¿cómo nos fue? Pudimos observar perfectamente bien en esta escena cómo es que, a ver, por un lado, ella está molesta, ¿cierto? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que está molesta? Porque primero se acerca demasiado a él, va invadiendo un poco, digamos, su espacio vital. Posteriormente ella empieza a hacer gesticulaciones en el rostro y finalmente empieza a decir, ¿no? Y abre las manos y se las lleva al rostro y da un paso hacia atrás y regresa otra vez a invadir el espacio. Y todo esto sucede en un ambiente en donde, si observaron a la otra persona, va, digamos, jugando el papel exacto y prototípico de lo que no debemos de hacer como jefes. Él está básicamente sentado, va teniendo una expresión que el mensaje que manda es realmente no me interesa lo que me estás diciendo, voltea hacia otro lado, ella está hablando por aquí, regresa, se mueve, juega con la silla. Todos esos movimientos, señores, absolutamente todos ellos son parte de la kinésica. ¿Cómo es que yo puedo obtener las herramientas que a mí me permitan, o la técnica, desarrollarla, que a mí me permita que aprender a controlar este tipo de movimientos, o por lo menos estar consciente de qué es lo que significan? Porque, a ver, si bien es cierto que, claro, ustedes le habían bajado el volumen, no saben realmente cuál es la situación. Sin embargo, no necesito escuchar lo que está pasando para darme cuenta que ella está molesta, que está desesperada, ¿no? Con este movimiento que ella hace de las manos y cuando ella se las lleva al rostro. Y por el otro lado, cómo es que no hay una intención real por parte de la persona que está sentada de ponerle atención. Cuando yo no mantengo el contacto visual, cuando yo permanezco sentado, cuando yo más bien estoy sentado, digamos, hacia abajo de la silla, cuando yo estoy volteando hacia otro lado, cuando yo me llevo las manos a la cara en señal de desesperación, bueno, pues entonces todo eso está mandando, digamos, mensajes perfectamente claros, mensajes que los otros están leyendo. Evidentemente ella, en este caso, si le preguntáramos, tuviéramos la posibilidad de hacerle una pequeña encuesta, una pequeña entrevista, seguramente que ella nos diría, bueno, yo me salí de ahí con toda la seguridad y la sensación de que en verdad ni me habían escuchado, ni les había interesado lo que yo quería decir. Eso es la kinésica y eso es la proxémica. ¿Cómo es que nosotros, en una situación tan cotidiana, podemos y de hecho hacemos uso de cada uno de estos factores de la comunicación no verbal? Y al final, eso es lo que más nos comunica. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de comunicación no verbal, tenemos que tomar en cuenta, digamos, y les voy a invitar por favor a que vean su siguiente lámina. Podemos identificar tipos diferentes de comportamiento. Estos tipos de comportamiento fueron determinados o estudiados por primera vez por dos autores en la época de los 60. Ellos son Ekman y Friesen. Ellos dos dedicaron una buena parte de su investigación a analizar qué tipos de comportamientos íbamos utilizando los seres humanos, básicamente en el lenguaje no verbal. Y bueno, ellos encontraron que son 5: emblemas, ilustradores, demostraciones de afecto, reguladores y adaptadores. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a, digamos, estudiar o analizar de qué se trata cada uno de ellos, para que de esta manera los podamos identificar mucho más fácilmente en nuestros comportamientos cotidianos. Bien, los emblemas. Los emblemas son los actos corporales que tienen una traducción verbal directa. Normalmente las personas tienen una conciencia
mucho más profunda del uso de este tipo de comportamientos, casi comparados con el uso de las palabras. ¿Qué quiero decir? A ver, cuando yo estoy muy enojado, ¿sí? Y entonces, evidentemente, hay un razonamiento que dice, Chuchito me cerró la puerta en las narices y yo realmente estoy muy enojado. Entonces, estoy enojado y yo llego y le voy a platicar a mi esposa lo que me acaba de pasar. Óyeme, ¿qué crees que me pasó? ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esto, cuando yo manoteo, entonces esto y esto es un emblema. Es un emblema porque es un comportamiento, un movimiento, ¿sí?, del cuerpo que me va a ayudar a reforzar lo que estoy diciendo. Sería imposible que yo dijera, de verdad estoy tan enojada. No, claro, la risa y, ¿no?, este movimiento normalmente no está acompañado con un sentimiento de ira. Ajá. Cuando a mí realmente me duele algo, me duele la muela, ¿sí? Cuando me duele la muela, no estoy precisamente con una sonrisa de oreja a oreja, ¿sí? Cuando me duele algo, normalmente hago cara de dolor. Entonces, llevarme la mano a la mejilla, fruncir el ceño y medio cerrar los ojos, y además, si se dan cuenta, mi movimiento corporal es total y absolutamente tenso, ¿sí? Un dolor de muela normalmente puede ir acompañado de este tipo de emblemas. Los emblemas son aquellos movimientos corporales que me ayudan y que acompañan a una idea. Ahora bien, a ver, los emblemas difícilmente pueden, digamos, expresar toda una frase, salvo pequeñas excepciones. Por ejemplo, imagínate tú que yo estoy en mi oficina y entonces yo estoy hablando por teléfono y tengo el teléfono de este lado y de repente entra alguien a mi oficina y entonces yo puedo hacer esto, que significa pasa, después puedo hacer esto, que significa permíteme un momento, y después puedo hacer esto, que significa toma asiento. Estas tres frases ligadas, ¿sí?, son a través de emblemas. El movimiento, ¿sí?, que a mí me permite reforzar una idea verbal. Ajá. Cuando yo puedo utilizar una serie de emblemas juntos, entonces el emblema se convierte en un elemento fundamental del lenguaje no verbal. Sin embargo, los emblemas normalmente se utilizan de manera aislada, ¿sí? Yo digo, adiós, que te vaya bien, ¿sí? O bien digo, ¿qué tal? Mucho gusto. Y entonces doy la mano y con la otra tomo la otra, ¿sí? La que me queda libre. O bien puedo decir, ahora sí, te pasaste de la raya. Que en México es un poco como decir, ahora sí exageraste o ahora sí que de verdad sobrepasaste el límite, pues te pasaste de la raya, te pasaste del límite. Entonces, este tipo de comportamientos, cuando me muevo la cabeza, cuando hago así, lo que sea, son para reforzar una idea verbal directa. Como yo te estaba diciendo, cuando yo los utilizo, básicamente soy tan consciente como cuando utilizo las palabras. Entonces, yo sé de una manera muy consciente que cada vez que yo quiera decir hola o bien adiós, tengo que hacer así, ¿cierto? Bueno, yo sé que para decir me da por favor 2 refrescos, tengo que decir 2 refrescos. Si yo hago así o hago así, bueno, pues entonces seguramente que la persona que está del otro lado no va a entender lo que yo estoy diciendo. Entonces, de una manera consciente los utilizo. Por eso son emblemas. Bien, vamos por favor a nuestra siguiente lámina. Los ilustradores. Los ilustradores son los gestos que acompañan, ilustran y refuerzan el diálogo. Bien, les voy a pedir por favor que recordemos la escena que acabamos de ver. Un ilustrador
es aquel comportamiento del cuerpo, aquel movimiento del cuerpo, que a mí me permite, a mí quiero decir receptor, me permite saber si esa plática, ese diálogo que se está entablando, es, digamos, un diálogo en donde primero puedo intervenir, segundo, puedo participar, tercero, pueden continuar o cuarto, no hay diálogo. Los ilustradores sirven básicamente para eso. Entonces, cuando ella se le acerca al jefe y le empieza a explicar y se le empieza a ver a través de los emblemas que está realmente contrariada, ¿sí? Y él más bien está viendo su computadora o tomando una llamada o haciendo cara de verdad, ¿qué necesitas? ¿Sí? Este tipo de expresiones son ilustradores ¿de qué? De que el diálogo nos está dando. Son ilustradores ¿de qué? De que realmente no hay manera de que la otra persona y yo nos comuniquemos. Son ilustradores de que ella está molestando a la otra persona. Son ilustradores de que realmente no le interesa lo que le tiene que decir. Cada una de las expresiones que él hace en esta escena son ilustradores. ¿Por qué? Porque a ella le están mandando el mensaje de no está habiendo diálogo, no hay comunicación, no me interesa lo que me tienes que decir, básicamente. Bien, al parecer, las personas, en teoría, son capaces de controlar estos movimientos, claro, no de una manera tan consciente como los emblemas, pero de alguna forma en la socialización, sobre todo en Occidente, sí hemos aprendido a utilizar ciertos emblemas básicos, ilustradores básicos. Sí hay ciertas reglas, digamos, de comportamiento, de ciertas reglas de educación que nos indican, por ejemplo, que cuando alguien nos llama, nosotros tenemos que voltear a ver hacia la otra persona. Sí hay, digamos, comportamientos socialmente aceptados o indicados que nos dicen que si alguien nos tiende la mano, nosotros debemos de hacer lo mismo. Sí hay indicadores sociales que nos dicen que, por ejemplo, cuando una persona está llorando, lo correctamente social es acercarse a ella y abrazarla, ¿sí? Entonces, cada uno de estos son ilustradores. Ilustradores porque le permiten al interlocutor establecer la condición, digamos, de la situación de comunicación. Para eso nos sirven, por eso son ilustradores. Bien, pasemos por favor a la siguiente lámina. En esta lámina vemos que hay otro tipo de comportamiento que se llama demostraciones de afecto. Las demostraciones de afecto son expresiones faciales que reflejan el estado emocional de la persona. Cuando yo acudo a un restaurante o a un centro de diversiones, llámese discoteca o llámese lugar de recreación, voy a bailar con mi pareja o bien voy al restaurante a cenar con ella. Y yo entro a este lugar y de repente veo a dos personas platicando o discutiendo, no lo sé, sin que yo sepa lo que están diciendo, sin que yo lo escuche. Yo puedo determinar cuál es el estado emocional de cada una de ellas. Sí puedo saber si alguien está triste, si alguien está eufórico, si alguien está muy enojado, si alguien está realmente desolado, si alguien está enfurecido, el estado de ánimo de los seres humanos normalmente lo expresamos a través del rostro. El rostro es nuestra mejor herramienta para poder demostrar y expresar un sentimiento. Y cada uno de ellos están incluidos dentro de los demostradores de afecto. ¿Qué otra cosa además de las expresiones faciales? Lo táctil, ¿sí? Cuando yo estoy cerca de una persona o me encuentro con alguien que está preocupado y hago esto, ¿sí? Lo toco, entonces eso es una demostración de afecto. Es decir, hay solidaridad de por medio, o bien te comprendo,
o estoy tan triste como tú, o lamento mucho que estés pasando por eso. Cuando la persona en cuestión está llorando copiosamente, sabemos que está triste. Cuando está riéndose con la boca abierta, sabemos que está alegre, contento, eufórico. Cuando tiene el ceño fruncido y está viendo un aparato de televisión y es domingo y son las 3 de la tarde, casi podemos asegurar que esa persona está viendo a su equipo de fútbol favorito perder. Y entonces está no solo contrariado, está entre bastante enojado y me explico. Las expresiones faciales y los movimientos táctiles son demostraciones de afecto. Nos permiten expresar nuestros estados de ánimo. Los reguladores. Los reguladores son comportamientos que a mí me sirven para mantener el flujo en la conversación y sobre todo para proveer de retroalimentación a la acción comunicativa. Los reguladores se perciben fácilmente, sobre todo cuando los observamos en otras personas. Cuando yo estoy platicando contigo y tú me miras a los ojos y te llevas la mano a la barbilla y haces esto, ¿sí? Eso a mí me regula. ¿Me regula en qué sentido? Me da retroalimentación de que, primero, tengo toda tu atención y segundo, me estás entendiendo, ¿sí? Cuando en cambio en un regulador, en una acción comunicativa, yo estoy dando una instrucción a mi secretaria y la secretaria se me va quedando viendo con ojo así y hace esta expresión, eso es un regulador. La retroalimentación que ella me está dando me indica que realmente no me está entendiendo A o B, estoy diciendo una locura. Puede ser cualquiera de las dos. Sin embargo, en los dos casos, lo que ocurre es que de alguna manera estos reguladores, estos movimientos corporales, a mi emisor y a mi receptor, dependiendo, me van indicando cuál es el estatus de retroalimentación de mi condición o de mi acción comunicativa, de mi diálogo, de mi proceso de comunicación. Esos son los reguladores. Y finalmente, los adaptadores. Los adaptadores son también conocidos como tics nerviosos o bien son comportamientos producidos por efectos de inseguridad o bien de desesperación, de ansiedad, ¿sí? Cuando me muerdo las uñas constantemente, cuando estoy haciendo así todo el tiempo, o bien como pudimos ver en la escena que pasamos hace unos minutos, cuando él está jugando con la silla. Y entonces se mueve a un lado y se mueve al otro. Y eso es un comportamiento de este tipo. ¿Por qué decimos que es más fácil tener conciencia de ellos cuando los vemos en otras personas? Porque precisamente como son comportamientos que surgen desde los nervios o desde el estrés o bien desde la ansiedad, es difícil que nosotros seamos conscientes de ellos. Nada más aparecen. Por ejemplo, cuando Luis Miguel empezó a cantar, él se ponía un poco nervioso, claro, era un niño, y entonces se tocaba constantemente el cabello. Claro, 20 años después de eso, él pudo explotar un poco como este adaptador que él utilizaba y hoy es parte inherente, pues innata de su personalidad. Pero bueno, empezó siendo un adaptador. Cuando yo me refugio o me protejo de alguna manera con un movimiento que normalmente lo repito siempre de la misma manera. Eso es un adaptador. Es un tic nervioso o bien es una expresión de ansiedad o bien de nerviosismo o bien de estrés. Esos son los adaptadores. Bien, te voy a pedir que hagamos lo siguiente. Vamos a proyectar una segunda escena. Te voy a pedir, por favor, que la veas con todo detenimiento, ¿sí? Y te voy a pedir también que, por favor, lo veas de dos formas, sin volumen y con volumen. Y quiero que, por favor, hagas una lista donde puedas ubicar cada uno de los tipos de comportamiento.
¿Cuáles fueron los emblemas que encontraste? ¿Cuáles los adaptadores? ¿Cuáles los reguladores? ¿Sí? Vamos a ver la primera escena, en donde vamos a poder observar lo que no debemos de hacer. ¿Sí? Y después vamos a ver una segunda escena en donde vamos a poder observar lo que debemos de hacer. Lo que debemos de hacer desde el líder, por favor, desde el jefe. ¿Sí? Perfecto, vamos a verlas. ¿Quién es Lupita? ¿Qué quiere? Que pase, está bien. Oiga, licenciado, perdón que lo interrumpa, pero la verdad llevo un rato esperándolo. Es algo súper urgente. ¿Podemos platicar? Sí. Es súper importante. ¿Qué necesitas? Mire, me interesa mucho que le ponga más atención al proyecto. ¿Se acuerda de la consultoría que contratamos para el proyecto que estamos manejando de ISO 9000? No, no me acuerdo. ¿Por qué no me platicas un poco de qué se trata? Bueno, a ver, licenciado. Los señores del proyecto ya nos cancelaron 2 veces 2 cursos de capacitación, para lo cual ya pagamos. Estoy supervisando los programas y no están llevando a cabo. Y la verdad, eso me molesta muchísimo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué me sugieres? Usted, con todo respeto, como dueño de la empresa, creo que debe tomar una decisión importante. Cambiar de proveedor. Licenciado. Mande, perdón, es que me llegó un correo, permíteme. ¿Le molesto si me hace No, un sí poquito te de estoy favor? poniendo atención, permíteme. Es que es súper importante, licenciado. Ya no puedo con estos señores. Ok. Sí me decías. A ver, los señores del proyecto del sistema de gestión de calidad ISO 9000 no están cumpliendo con los tiempos. Ajá. Nos cancelaron ya 2 cursos de capacitación Sí. y ya no puedo avanzar. La gente ya está desesperada. No creen Ok. en ellos. ¿Qué hacemos? Tú dime qué hacemos. Bueno, ¿le parece entonces, porque creo que está bastante ocupado, le envío la propuesta por intranet y después platicamos? ¿Le parece? Está bien. Digo, si así lo quieres decir, así lo hacemos. Bueno, con permiso. Hasta luego. Buen día. Que te vaya bien. Ay, otra vez. Lo mismo de siempre. Si viene otro igual que este, por favor, no me lo dejes pasar, Lupita. Ok, adiós. Bien, en esta primera escena pudimos observar cómo el jefe, el líder de este empleado, va haciendo uso de todos los comportamientos no verbales para demostrarle que en realidad no está siendo empático, no tiene la disposición y no le interesa prácticamente lo que él tiene que decirle. Por el otro lado, si lo pudiéramos juntar un poco con la sesión anterior, nos podemos dar cuenta que básicamente este jefe se está moviendo en qué diagrama, en qué cuadrante, en el diagrama del entrevistador. Y eso hace que evidentemente el empleado se moleste más, ¿sí? Porque además el empleado está y tiene realmente un problema, está contrariado y así se lo demuestra. Y el jefe en cuestión está viendo la computadora y eso basta para que el empleado diga, le estoy interrumpiendo, parece ser que está usted bastante ocupado, si quiere regreso al rato. Basta con que yo haga otra cosa diferente a la de tener mi contacto visual con la otra persona para que él entienda el mensaje de no estoy poniendo atención. Cada uno de los emblemas que él utiliza, cada uno de los reguladores que él utiliza, cada uno de los adaptadores que él utiliza, cada uno de los ilustradores que él utiliza, evidentemente en su conjunto van mandando un mensaje asertivo en relación al empleado. Esto, señores, es lo que debemos de evitar hacer. Si a mí me está indicando la computadora que tengo un nuevo mensaje y tengo una persona enfrente, por más sutil que yo lo quiera hacer, por más escondido que yo quiera actuar, no puedo. ¿Por qué? Porque el contacto visual lo tengo que romper. Tengo que voltear hacia otro lado y tengo que poner atención a lo que realmente me interesa. Y eso el otro lo nota. Y eso es un mensaje claro.
Y eso no es empatía. Ya habíamos hablado unas sesiones atrás de la importancia que tiene la empatía, sobre todo en mis relaciones interpersonales, ya no digamos en la cuestión laboral. Todo esto es el comportamiento no verbal que debemos de evitar. Por eso yo les decía al principio de la sesión que se trataba de identificarlos. ¿Para qué? Para tener las herramientas que nos permitan evitarlos. Bien, vamos a ver la otra parte de la otra cara de la moneda. Vamos a ver a un jefe con un comportamiento asertivo, empático, de apertura, en donde hay diálogo y donde parece que se mueve en el diagrama de la ventana ideal. ¿Les parece? Hay que observarlo con detenimiento. Lupita, ¿quién? ¿Ah, el licenciado Trejo? Sí, por favor, que pase. Por favor, no me pases ninguna llamada en 10 minutos hasta que me desocupe. Gracias. Oiga, licenciado, ¿puedo molestarle un segundo? ¿Cómo no, Vengo bastante Fer? molesto. ¿Qué tal? Perdón, ¿cómo está? Bien, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Mire, estoy sumamente molesto. La gente de la consultoría que contratamos para el proyecto ISO 9000 no está funcionando. No funciona definitivamente. Ok, ¿qué propones? Termina con el proyecto. Definitivamente eso no funciona. ¿Te ofrezco algo? No, permíteme. Perdón, licenciado, permítame. Las cosas están muy mal. La gente está desagusto, ya no puedo controlar a los trabajadores, los empleados también me están reclamando que esto no funciona. ¿La capacitación cómo va? Platícame. ¿Cuál capacitación? No ha habido capacitación. No ha habido nada. Bueno, yo te aseguro que te vamos a ayudar. La idea es mantener siempre nuestras políticas de puertas abiertas y que la gente sea día a día más productiva, y en eso nos has ayudado mucho tú. Por favor, dame un poquito de tiempo y con gusto lo vamos a solucionar. ¿Pero en qué me puedo apoyar en este momento? Vamos a Necesito hacer su apoyo. juntas, vamos a hacer la junta de mañana, tú dime, proponemos a todos los jefes, a toda la gente que esté involucrada en esto y vamos a sacar el proyecto adelante. Debes de tener confianza en nosotros. Licenciado, lo conozco y vamos a sacar esto adelante. Estoy convencido de que sí. ¿De veras no quieres que te ofrezca algo No, de tomar? por favor, sí hable con ellos. Para que se te baje el coraje, hombre, por favor. Ok, ¿De veras? gracias. Ok, ahorita te pido algo de tomar. Qué amable, licenciado. Toma las cosas con calma. ¿Está bien? Muy bien. Te lo pido yo y te lo pedimos todos. Entonces, en la junta de mañana nos vemos. Sí, sin duda, por favor. A tus órdenes, como siempre. Gracias. Que te vaya muy Buen bien. día. Con permiso. Igualmente. Hasta luego, Fernando. Bien, hemos visto cómo un líder, un jefe asertivo, puede realmente ayudarle a su interlocutor, en este caso a su empleado, a que, primero, a calmarse un poco, después, así expresar lo que está sintiendo, y tercero, a sentirse total y absolutamente escuchado, entendido y sobre todo apoyado. Si nosotros volviéramos a hacer el ejercicio de bajar el volumen y ver únicamente los movimientos corporales, es decir, el desarrollo de la kinésica, podríamos darnos cuenta con toda facilidad de lo que está pasando en ese momento. El jefe lo ve, el jefe se levanta, lo saluda, hay un contacto, no solo visual, sino además físico. El jefe está sentado de una manera que está demostrando interés. Eso quiere decir derecho en la silla. Además, hay un momento en el que él se acerca, ¿sí? Se acerca de una manera no agresiva, sino más bien de comprensión, en una actitud de comprensión. Y lo toca y le dice, cálmate. Y entonces él, el empleado, de entrada está molesto. Y nosotros nos podemos dar cuenta que está molesto porque va cerrando los ojos y va poniendo las manos juntas y va mostrándose tenso. Cada uno de estos movimientos tiene una correspondencia de empatía por parte de su jefe. El jefe incluso va a tener una actitud desde antes de que él entre y le dice a la secretaria, por favor, ni me pases llamadas. Y por favor espera a que yo termine con él. Eso es tener una apertura y una disposición para que en ese momento haya un diálogo y la comunicación se pueda dar.
Todo el tiempo el jefe mantuvo contacto visual con el colaborador. Todo el tiempo el jefe mantuvo una postura corporal en donde le demostraba al otro que le estaba importando. Eso es tener un manejo asertivo de la kinésica. ¿Para qué? Para permitirle a mi interlocutor un ambiente de confianza y sobre todo una sensación de que está siendo escuchado. Como se pudieron haber dado cuenta, el estudio y la investigación del comportamiento del lenguaje no verbal tiene una infinidad de recovecos, tiene una infinidad de temas que deben de ser tratados de una manera muy puntual. La comunicación no verbal es un estudio profundo, es un estudio que evidentemente todavía está en pañales. Es un estudio que nos puede brindar herramientas infinitas que nos permitan alcanzar el éxito y ser eficientes en cuanto a nuestros procesos de comunicación. Habrá un sinfín de preguntas que todavía no nos podemos contestar a través de los datos y la información que tenemos con respecto a la comunicación no verbal. Sin embargo, lo que sí tenemos hoy son las bases que nos permitan, por lo menos otra vez, darnos cuenta y ser conscientes de que aquel movimiento que yo hago, consciente o inconscientemente, está reforzando un mensaje verbal o bien está mandando un mensaje por sí mismo. Hay que hacer reflexión sobre ello. Hay que ser conscientes de cómo estamos sentados, de cómo estamos mirando al otro, dónde están nuestras manos, cómo está nuestra expresión, de qué lado está cruzada la pierna, de qué manera estoy yo observando al otro. Muchas veces fruncimos el ceño y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, hay que darnos cuenta. Sí tenemos que darle la importancia que tiene para que también podamos obtener la utilidad que tiene. Esto es, digamos, la introducción de nuestro tema de la comunicación no verbal o bien el lenguaje corporal, el comportamiento no verbal. Vamos a pasar a la siguiente sesión, que tiene que ver más ya con los elementos que van conformando y que van mandando mensajes claros hacia el otro. Por ejemplo, y bien, vamos a empezar con qué efectos tiene tanto nuestro aspecto físico como nuestra vestimenta en quién, en el otro. Y cómo es que esto puede afectar o bien beneficiar una relación interpersonal. Eso es lo que vamos a revisar en nuestra próxima sesión. Gracias.